Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Micaela Di Falsis y en este video vamos a trabajar las características de la respuesta de examen, en particular el resumen de la fuente explicativa. De esta clase están extraídos del manual titulado Las prácticas de lectura y escritura en la comunidad académica. Por un lado, vamos a trabajar con el capítulo 2, que es sobre los géneros en los que predomina la explicación, y también vamos a usar el capítulo 4, que es sobre los géneros producidos por los estudiantes, entre ellos la respuesta de examen. Recuerden que este material lo encuentran en la biblioteca y también tienen el PDF para poder descargar desde el aula virtual. Primero vamos a repasar las características de los textos predominantemente explicativos. Vamos a comenzar recordando por qué hablamos de géneros en los que predomina la explicación. Por un lado, por las secuencias que lo componen y por otro lado, por cuál es su propósito u objetivo. Por ejemplo, dentro de un texto predominantemente explicativo, podría haber secuencias de otros tipos como secuencias narrativas. Esto es un relato. Pero esa secuencia, ese relato, dentro de un texto explicativo, estaría allí para cumplir con un objetivo propio de ese texto explicativo. Por ejemplo, hacer claro algo confuso o para hacer comprender un problema. Ahora bien, en el ámbito académico, los textos predominantemente explicativos se usan para transmitir y producir conocimiento y por lo tanto tienen un lugar central en el discurso didáctico, tanto oral como escrito. Por lo tanto, una clase, una entrada de enciclopedia, un capítulo de manual, un artículo científico, una respuesta de examen, son todos ejemplos de textos predominantemente explicativos. Vemos que en esta lista hay algunos que son orales, como por ejemplo la clase, pero también tenemos otros que son escritos. Por otra parte, tenemos algunos que están producidos por docentes, como dijimos recién, la clase, pero también tenemos otros que son producidos por los estudiantes, como por ejemplo la respuesta de examen, que es en lo que vamos a trabajar en este video. Todos los ejemplos tienen en común una característica muy importante. Como el objetivo es transmitir conocimiento de los textos predominantemente explicativos, el enunciador asume un enunciatario que no tiene ese conocimiento, es decir, un enunciatario que no sabe. Decimos entonces que se construye una asimetría entre los interlocutores. Veamos ahora cuál es la secuencia explicativa prototípica, es decir, la más frecuente. Esta secuencia tiene 4 partes. En primer lugar, lo que se llama contextualización inicial, es decir, una presentación del tema en la que se pone de relevancia cuál es el aspecto que va a ser explicado. En segundo lugar, tenemos lo que llamamos problema o pregunta, luego la explicación propiamente dicha o también puede ser la respuesta que desarrolla diferentes estrategias, lo que nosotros conocemos como operaciones discursivas, definiciones, descripciones, clasificaciones, etc. Finalmente tenemos un cierre que presenta una conclusión o una evaluación. Nos vamos a centrar en las dos partes del medio, ¿sí? Que son las principales, es decir, el problema o pregunta y la explicación-respuesta. Cada vez que abordemos un texto predominantemente explicativo, es importante poder reconocer estas partes. Vamos a leer un fragmento de un texto titulado Familia de Anthony Giddens. En China, el Estado estudia poner trabas al divorcio. Como consecuencia de la revolución cultural, se aprobaron leyes matrimoniales muy liberales. Según estas normas, el matrimonio se considera un contrato que puede disolverse cuando el marido y la mujer lo deseen. La tasa china de divorcio es todavía baja comparada con la de los países occidentales, pero está creciendo rápidamente, al igual que en las demás sociedades asiáticas en desarrollo. En las ciudades chinas es cada vez más frecuente no solo el divorcio, sino también la cohabitación. En cambio, en el inmenso campo chino todo es diferente. El matrimonio y la familia son mucho más tradicionales a pesar de la política oficial de limitar los nacimientos con una mezcla de incentivos y castigos. El matrimonio es un acuerdo entre dos familias fijado por los padres en lugar de por los individuos afectados.
Un estudio reciente en la provincia de Gansu de bajo nivel de desarrollo económico descubrió que un 60% de los matrimonios eran todavía concertados por los padres. Hay situaciones paradójicas en la China que se moderniza. Muchos de los que se divorcian ahora en los centros urbanos se habían casado a la manera tradicional en el campo. Bien, ¿qué tenemos aquí en estos primeros dos párrafos? El planteo del problema, que podríamos formular como ¿por qué está en crisis la familia tradicional? ¿No es cierto? Vinculado con el aumento de la tasa de divorcio. Si bien en estos dos primeros párrafos tenemos bastante información sobre lo que sucede en China en particular, ¿sí? con el cambio producto de la revolución cultural, en el que se aprobaron leyes matrimoniales que contemplan el divorcio, que antes no estaba contemplado, y las diferencias que existen entre el ámbito urbano y el ámbito rural o de campo, que todavía sigue regido por las normas anteriores, vemos que este planteo del problema no está de manera explícita, sino que nosotros tuvimos que inferirlo, reponerlo, ¿sí? Entonces, podemos decir que en algunos de los textos predominantemente explicativos, los interrogantes a los que responden las explicaciones aparecen de manera explícita, pero en algunos, como en este caso, hay que reconstruirlos, ¿sí? Por inferencia, es decir, reponiendo o formulando nosotros explícitamente la pregunta a la que la explicación responde. Avancemos un poco con la lectura. Ha habido muchos tipos diferentes de familia y sistemas de parentesco en diferentes sociedades y culturas. La familia china, por ejemplo, siempre fue distinta de las formas occidentales. El matrimonio concertado nunca fue tan común en los países europeos como en China o India, pero la familia en culturas no modernas tenía y tiene algunos rasgos que se encuentran en mayor o menor medida en todas partes del mundo. La familia tradicional era, sobre todo, una unidad económica. La producción agrícola involucraba normalmente a todo el grupo familiar, mientras que entre las clases acomodadas y la aristocracia, la transmisión de la propiedad era la base principal del matrimonio. En la Europa medieval, el matrimonio no se contraía sobre la base del amor, ni se consideraba como un espacio donde el amor debía florecer. La desigualdad de hombres y mujeres era intrínseca a la familia tradicional. En Europa, las mujeres eran propiedad de sus maridos o padres vasallos, como lo establecía la ley. La desigualdad entre hombres y mujeres se extendía, por supuesto, a la vida sexual. El doble rasero sexual estaba directamente vinculado a la necesidad de asegurar la continuidad del linaje y la herencia. Lo que se ensalzaba en las chicas respetables era la virginidad y en las esposas la constancia y la fidelidad. Bien, ¿qué tenemos aquí? Entonces, tenemos un primer párrafo, es decir, es el tercero del texto, en el que se plantea esta diferencia entre los distintos tipos de familia y de sistemas de parentesco también que hay en las diferentes sociedades y en las diferentes culturas. Es decir, la familia china es solo un ejemplo, que es el ejemplo que se utilizó en los primeros dos párrafos para plantear el problema, ¿no es cierto? Para presentar el tema y para poner de relevancia cuál era el aspecto que se quería desarrollar. Entonces, luego, ya al final del párrafo 3, anticipa que se va a desarrollar después, que tiene que ver con los rasgos comunes que hay en la institución familiar, sin la figura de la familia, en culturas no modernas, es decir, en el pasado. Entonces, la primera oración del párrafo 4 comienza con la definición de familia tradicional, ¿sí? Es decir, la define como una unidad económica. Luego hay ciertos rasgos, ¿no?, vinculados con, bueno, cuál era la actividad más frecuente, que era la producción agrícola, y entonces cómo eso influyó, ¿no es cierto?, en cuál era la forma que adoptaba la familia tradicional. Luego una oración en la que se desarrolla qué sucedía en la Edad Media en el continente europeo, es decir, cuál era la razón por la cual se contraían los matrimonios, ¿sí?, que tenía que ver con una cuestión más económica, que vinculada con las emociones, con los sentimientos, con el amor, y ya se presenta este elemento que tiene que ver con la desigualdad, ¿sí?, que había entre hombres y mujeres. Cuando habla de la desigualdad intrínseca, quiere decir que es una característica, un rasgo de la familia tradicional muy preponderante, ¿sí? A partir de acá, entonces, en el párrafo 5 se sigue desarrollando qué características adoptaba esta desigualdad propia de la familia tradicional entre hombres y mujeres. Entonces, ¿qué tenemos aquí?
la explicación o respuesta al interrogante que habíamos reconstruido de los dos primeros párrafos y que es el interrogante al cual quiere dar una explicación, una respuesta a este texto predominantemente explicativo que tenía que ver con por qué estaba en crisis la familia tradicional. Entonces, en estos 3 párrafos se desarrolla una definición de familia tradicional, ¿sí? Es decir, ahí lo que encontramos al inicio del párrafo 4, y además una caracterización, ¿no? ¿Cómo era esta familia tradicional? Se dan varias características. Entre sus distintas características está esta diferencia en los roles entre los hombres y las mujeres, y veremos en el final de este texto, en la siguiente diapositiva, que concluye con esta oración que dice: no es difícil imaginar en este contexto que una estructura tan desigual en los roles femeninos y masculinos cayera lenta pero progresivamente en una crisis terminal. Es decir, ¿qué tenemos aquí? La respuesta a la pregunta inicial, que recuerden habíamos formulado como ¿por qué está en crisis la familia tradicional? Y que sirve de cierre, ¿sí? Es decir, si bien en los párrafos 3, 4 y 5 progresivamente podíamos ir llegando a esta respuesta que es la causa, ¿sí?, de la crisis en la que entró la figura de la familia tradicional, aquí se manifiesta de manera explícita, ¿sí? Explícitamente se responde a ese interrogante y la respuesta es que la familia tradicional entró en crisis debido fundamentalmente a la estructura desigual que poseía como rasgo entre los roles femeninos y masculinos. Bien, luego entonces de repasar la secuencia explicativa prototípica y ver en un ejemplo cómo se identifican esas partes, vamos ahora a pasar a las características de la respuesta de examen, que dijimos era uno de los géneros que circulan muy frecuentemente en la comunidad discursiva académica y que tiene la característica de, en primer lugar, ser un género producido por el estudiante y no producido por el docente. También dijimos que existía cierta asimetría entre enunciador y enunciatario en los textos predominantemente explicativos porque se asume un enunciatario que no sabe, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque se asume un enunciador que busca transmitir cierta información, transmitir un conocimiento. Entonces, en este género, el de respuesta de examen, hay una particularidad. Como dijimos recién, es el estudiante quien produce, es decir, es el estudiante el enunciador de la respuesta de examen y tiene que asumir cierta ficción, vamos a decir, porque si bien el docente sabe acerca de aquello que el estudiante tiene que escribir, cuando el género es la respuesta de examen y se trata de un texto predominantemente explicativo, el enunciador, por más que sea el estudiante en este caso, debe asumir un enunciatario que no sabe, ¿sí? Entonces, al momento de escribir una respuesta de examen, el estudiante tiene que asumir que el docente no sabe y por lo tanto planificar su escrito desde ese lugar, porque como dijimos, el objetivo principal de los textos explicativos es transmitir un conocimiento. Vamos entonces a ver que hay distintos tipos de respuesta de examen porque hay distintos tipos de preguntas. Una puede ser la pregunta de cómo es X o qué es X, y siendo X un objeto, un fenómeno, un hecho, una situación, un concepto, etc. Nos pueden preguntar acerca de cualquiera de estas entidades. Entonces, en este tipo de preguntas, de consignas, la respuesta de examen tiene que apuntar a caracterizar, ¿sí? Es decir, a desarrollar cómo es, cómo está compuesto o a qué clase pertenece aquella entidad por la cual nos están preguntando. Y hay otro tipo que podemos enunciar como ¿por qué sucede X?, donde otra vez X puede ser un objeto, un fenómeno, un hecho, una situación, un concepto. Y en este caso, la respuesta no va a apuntar a caracterizar, es decir, a decir cómo es, cómo está compuesto o a qué clase pertenece una entidad, sino que la respuesta debe relacionar el fenómeno, es decir, X, con sus causas o con sus efectos, depende de cuál sea la pregunta. Bien, vamos entonces a ver algunos ejemplos de preguntas. Por ejemplo, en el caso A
tenemos ¿qué entiende Mikhail Bakhtin por género discursivo? Es decir, es un tipo de pregunta de qué es X, ¿sí? Por más que el verbo en este caso sea entender, es decir, nos está pidiendo una definición. Debemos definir género discursivo. En segundo lugar, tenemos cuáles son los rasgos característicos de los elementos paratextuales. En este caso nos está pidiendo una caracterización, ¿sí? Es decir, una operación discursiva diferente a la definición. En el caso de C tenemos por qué la lectura y la escritura son prácticas sociales. Entonces aquí tenemos una de las consignas del segundo tipo, de por qué sucede determinado fenómeno, determinada cosa. En este caso, por qué se consideran la lectura y la escritura como prácticas sociales. Entonces tenemos que no solo definir, caracterizar, por supuesto que las nociones de lectura y escritura deben estar presentes, pero también la noción de práctica social y por lo tanto el vínculo, la relación entre la lectura y la escritura y las prácticas sociales para poder contestar a por qué la lectura y la escritura se consideran dentro de ese grupo. En el caso de D, tenemos indique cuáles son las diferencias que se pueden establecer entre los textos predominantemente narrativos y aquellos cuya trama preponderante es la explicativa. En este caso, tampoco es una definición o una caracterización simplemente, si bien estas secuencias podrían estar dentro de una respuesta cuya consigna sea esta, pero lo que tenemos que aquí es comparar, ¿no es cierto? Tenemos que hacer esa operación discursiva, comparar a los textos predominantemente narrativos y a aquellos cuya trama es preponderantemente explicativa, ¿sí? Es decir, nos está pidiendo las diferencias entre ambos tipos de texto y entonces debemos ponerlos en comparación. Es muy importante entonces dos cosas. Por un lado, siempre tenemos que hacer una lectura muy atenta de la consigna para poder responder lo que se pide. Y para poder responder lo que se pide, tenemos entonces que identificar qué operación discursiva nos están pidiendo. Si nos están pidiendo una definición, una comparación, si es decir, los escritos no serán lo mismo, la información que seleccionaremos de la fuente que vayamos a utilizar tampoco será la misma en caso de una operación discursiva o la otra. Entonces, como decimos, tenemos que hacer una lectura muy atenta de la consigna, ¿sí? Identificar qué se está solicitando, qué operación discursiva tenemos que producir, tenemos que emplear y así poder responder aquello que se nos pide. Vamos ahora a trabajar con un texto breve extraído también del manual, en este caso de la página 151, que se titula La caracterización de los entornos virtuales como espacios para la enseñanza y el aprendizaje, de dos autores, Alfonso Augusto Sánchez y César Coll Salvador. Entonces, veamos, este primer párrafo dice, generar, analizar y comprender las configuraciones de entornos para la enseñanza y el aprendizaje en línea implica necesariamente reconocer su enorme complejidad intrínseca asociada a la gama de usos de estas tecnologías, a su diversidad y a la heterogeneidad de criterios utilizados para describirlos y clasificarlos. Algunos criterios que suelen aparecer en las clasificaciones, bien de manera independiente o combinados, son los siguientes. En primer lugar, la configuración de recursos tecnológicos utilizados, computadoras, redes, más o menos empleos de computadoras, sistemas de interconexión, soporte y formato de la información, plataformas, sistemas de administración de contenidos de aprendizaje, aulas virtuales, etc. En segundo lugar, el uso de aplicaciones y herramientas que permiten la combinación de recursos, como simulaciones, materiales multimedia, tableros electrónicos, correo electrónico, listas de correo, grupos de noticias, mensajería instantánea, videoconferencia interactiva, etc. En tercer lugar, la mayor o menor amplitud y riqueza de las interacciones que las tecnologías seleccionadas posibilitan. En cuarto lugar, el carácter sincrónico o asincrónico de las interacciones. En quinto y último lugar, las finalidades y objetivos educativos que se persiguen y las concepciones implícitas o explícitas del aprendizaje y de la enseñanza en las que se sustentan. Es decir, ¿qué tenemos en este primer párrafo? Una enumeración a partir del uso de conectores de este tipo, conectores de orden, como en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Entonces decíamos una enumeración de qué puntualmente, de los criterios utilizados para clasificar a las configuraciones de entornos para la enseñanza y el aprendizaje en línea, ¿sí? Es decir, los entornos para la enseñanza y el aprendizaje en línea son el tema central de este texto, pero en este primer párrafo lo que se presenta es una enumeración
de criterios que se emplean, que se utilizan para clasificar estos entornos para la enseñanza y el aprendizaje en línea, es decir, entornos, contextos utilizados en la enseñanza y el aprendizaje de manera virtual o de manera online. Avanzamos en la lectura. Aracim et al., en un intento de concretar las ideas anteriores de configuración de los recursos tecnológicos, proponen tres tipos de aplicaciones de redes de computadoras. El primero incluye las aplicaciones que buscan reforzar los cursos tradicionales en modalidades presenciales o a distancia y que se basan en la interconexión entre grupos de instituciones diversas para compartir o intercambiar información o recursos. El segundo plantea la interconexión para estructurar aulas o campus virtuales como el medio principal para llevar a cabo las actividades de enseñanza y aprendizaje. El tercer y último tipo de red se relaciona con la interconexión y estructuración de redes de conocimiento, y entre paréntesis su nombre en inglés, Knowledge Networks, para promover la adquisición de la información y la construcción conjunta del conocimiento entre diversas comunidades de enseñanza y aprendizaje. Esta construcción, de acuerdo con los autores, se sustenta en los principios de participación activa de los miembros de las comunidades en grupos de discusión, el aprendizaje colaborativo y el intercambio entre iguales o con expertos. Cabe señalar que la versión educativa de algunas de estas redes podrían ser consideradas como redes de aprendizaje, es decir, como grupos de personas que aprenden juntas, ajustando el cuándo, el cómo y el dónde llevan a cabo las actividades o realizan las tareas asignadas de acuerdo con sus necesidades y su disponibilidad. ¿Qué tenemos aquí entonces? Los autores de este texto traen la voz de otros autores, Aracim y colaboradores, en un texto del año 1995, y estos autores, no los autores del texto, ¿sí?, sino los autores que los propios autores del texto traen, es decir, Aracim y colaboradores, proponen una clasificación, ¿sí? Es decir, proponen clasificar en tres tipos las redes de computadora. Y otra vez, a través de ciertos conectores como el primero, el segundo, el tercer y último, los autores del texto presentan estos tres tipos propuestos por Aracim y colaboradores. Entonces es muy importante distinguir estas dos voces, ¿sí? Distinguir la voz de Aracim y colaboradores, ¿sí?, que es traída por los autores del texto que estamos leyendo, para poder presentar una clasificación. Es decir, evidentemente es una clasificación que los autores del texto que estamos leyendo comparten, pero que no es propia. No es una clasificación que ellos hayan propuesto, sino que se trata de una clasificación propuesta por otros autores como son Aracim y colaboradores. Pasemos entonces al último párrafo. Dice, señalemos aún que entre los entornos virtuales para la enseñanza y el aprendizaje, los identificados como comunidades virtuales de aprendizaje, siglas CBA, tienen una especial relevancia en tanto que aparecen como los más utilizados en procesos de educación y formación tanto formales como informales. A riesgo de simplificar en exceso la heterogeneidad de este tipo de propuestas, la noción de comunidad de aprendizaje remite a la idea de un grupo de personas con diferentes niveles de experiencia, conocimiento y pericia que aprenden gracias a la colaboración que establecen entre sí, a la construcción del conocimiento colectivo que llevan a cabo y a los diversos tipos de ayudas que se prestan mutuamente. Por otra parte, su carácter virtual reside en el hecho de que son comunidades de aprendizaje que utilizan las TIC digitales en una doble vertiente, como instrumentos para facilitar el intercambio y la comunicación entre sus miembros y como instrumentos para promover el aprendizaje. A ello habría que añadir además otros dos rasgos que las caracterizan y las distinguen de otros tipos de comunidades: la elección del aprendizaje como objetivo explícito de la comunidad y el uso de las tecnologías digitales para el ejercicio de la acción educativa intencional. Entonces, ¿qué tenemos en este párrafo? Una definición de la noción de comunidades virtuales de aprendizaje o CBA, que en una primera oración los autores dicen que son muy importantes, ¿sí? Dice el texto tienen especial relevancia y dice la causa de esta relevancia, de esta importancia. ¿Por qué? Porque son los más frecuentes, dice, los más utilizados en procesos de educación y formación, tanto formales como informales. Entonces, luego de esto, y después de una aclaración o una salvedad, ¿no es cierto?, que dice a riesgo de simplificar en exceso la heterogeneidad de este tipo de propuestas, es como que
los autores dicen, bueno, lo que vamos a decir a continuación es bastante sencillo y bastante simple y podría formularse de manera más compleja, pero ellos eligen hacerlo de esta manera más simplificada. Entonces luego de esto definen comunidad de aprendizaje, ¿sí? Es decir, ¿qué es una comunidad de aprendizaje? Un grupo de personas con diferentes niveles de experiencia, conocimiento y pericia que aprenden gracias a la colaboración que establecen entre sí, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en un primer momento definen comunidad de aprendizaje y luego, y después del conector por otra parte, agregan un aspecto más que tiene que ver con el carácter virtual, ¿sí? Porque fíjense en la primera oración del párrafo que lo que quieren definir es comunidades virtuales de aprendizaje, ¿sí? Entonces, en la primera parte de este párrafo se define qué es una comunidad de aprendizaje y luego qué significa, ¿sí? Que sean virtuales. Entonces ahí dice, reside en el hecho de que son comunidades de aprendizaje que utilizan las TIC, ¿sí? Que son las tecnologías, ¿no? De la información y de la comunicación, las TIC digitales, y dicen una doble vertiente, como instrumentos para facilitar el intercambio y la comunicación entre sus miembros, esa sería la primera vertiente, y la segunda como instrumentos para promover el aprendizaje, ¿sí? Es decir, por un lado, es más fácil, ¿sí? Llevarlas a cabo por su carácter remoto, ¿no es cierto? Por no tener que estar presente físicamente, y además dicen estos autores, resultan un instrumento, una herramienta propicia para poder aprender, para el aprendizaje. Finalmente, en la última oración, lo que señalan es que se agregan otros dos rasgos que caracterizan ¿a quién? A las comunidades virtuales de aprendizaje, ¿sí? Que es lo que hace todo este párrafo, definir y caracterizar esta noción. Y uno de estos rasgos es la elección del aprendizaje como objetivo explícito de la comunidad y por otro lado, el segundo rasgo es el uso de las tecnologías digitales para el ejercicio de la acción educativa intencional. Entonces, si a partir del texto que leímos recién tuviéramos que responder esta consigna de examen, explique qué entienden Bustos y Coll por comunidades virtuales de aprendizaje. ¿Cuál sería la información relevante que deberíamos seleccionar? En principio deberíamos centrarnos en el párrafo 3, si bien es lo último que estos autores desarrollan en el texto que leímos, en el caso de nuestra respuesta es lo principal, ¿sí? Entonces, primer elemento importante, cuando nosotros vamos a responder una consigna a partir de la lectura de un texto, no tenemos que quedarnos pegados, pegadas a la estructura y a la distribución de la información en ese texto, porque ese texto tiene un objetivo distinto del objetivo de nuestro escrito, ¿sí? El objetivo de ese texto, que es predominantemente explicativo, tendrá que ver con la transmisión del conocimiento, ¿no es cierto?, con esclarecer un problema, pero nosotros nos tenemos que centrar en qué nos preguntan en la consigna. Y si nuestra consigna es esta, explique qué entienden Bustos y Coll por comunidades virtuales de aprendizaje, tenemos que responder, primero a esta consigna y luego podemos agregar más información, pero es importante jerarquizar, es decir, poner en primer lugar, que sea central, la información vinculada con lo que nos pide la consigna. Entonces, la definición de comunidades virtuales de aprendizaje, como estuvimos viendo recién en la lectura que hicimos, está en el tercer párrafo, ¿sí? Entonces deberíamos centrarnos allí. Veamos tres modelos de respuesta y cuál de ellas es la más adecuada. Una primera respuesta podría ser, son personas que aprenden juntas con computadoras. Bueno, ¿cuál es el problema de esta respuesta? No es necesariamente falsa la información, ¿sí? Es decir, nosotros podríamos haber entendido de todo lo que leímos que efectivamente las comunidades virtuales de aprendizaje son personas que aprenden juntas con computadoras. Pero se trata de una respuesta, en primer lugar, incompleta. Si falta bastante más información que ese tercer párrafo tenía en relación con la noción de comunidades virtuales de aprendizaje. Y por otro lado, parece más bien esto un punteo, una nota marginal, es decir, una nota al margen que podríamos haber hecho, un apunte, digamos, que podríamos haber producido durante la lectura, ¿sí? A lo largo de la lectura. Pero no es eso lo que tenemos que hacer cuando estamos, por ejemplo, con una consigna de examen. Esta podría ser una consigna de examen que nos pregunta esto y que busca,
¿sí? Que nosotros desarrollemos, despleguemos toda la información pertinente que hay en el texto en relación con la noción de comunidades virtuales de aprendizaje. ¿Qué dice la respuesta 2? La noción comunidad de aprendizaje, ¿sí? Aquí ya tenemos otro inicio, ¿sí? Es decir, terminemos la de leer y ahora vemos. Dice, la noción comunidad de aprendizaje remite a la idea de un grupo de personas con diferentes niveles de experiencia, conocimiento y pericia que aprenden gracias a que utilizan las TIC. ¿Sí? En este caso es una respuesta que mejora sustancialmente la respuesta 1, en primer lugar porque retoma cuál es la noción que se quiere desarrollar en la respuesta. Esto es muy importante. La respuesta debe ser autónoma de la pregunta. ¿Qué quiere decir que deba ser autónoma? Que la persona que está leyendo mi respuesta no tenga que volver a la consigna para entender acerca de qué estoy escribiendo, ¿sí? En el caso de la respuesta 1, si yo leo esa respuesta sin tener presente la consigna, no sé de qué estoy hablando, porque dice, son personas que aprenden juntas con computadoras. ¿Quiénes son personas? Bueno, las comunidades virtuales de aprendizaje, eso por supuesto está en la consigna, pero es importante que, esto que decía hace unos instantes, que la respuesta sea independiente, autónoma de la consigna. Por lo tanto, mencionar qué es lo que quiero definir, porque en este caso me está pidiendo una definición, esa es la operación discursiva que tengo que desarrollar, es importante que eso que quiero definir esté nombrado, mencionado explícitamente en la respuesta, como en el caso de la respuesta 2, que dice la noción de comunidades de aprendizaje, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Que no es del todo correcta, porque habla de la comunidad de aprendizaje, y ya vimos que el texto establecía una diferencia entre las comunidades de aprendizaje y las comunidades virtuales de aprendizaje. Es decir, si bien las comunidades virtuales de aprendizaje son un tipo de comunidad de aprendizaje, tienen un rasgo más, que tiene que ver con su aspecto virtual, y eso estaba desarrollado en el párrafo 3, ¿sí? Entonces ahí tenemos un primer error, porque debería ser la noción comunidad virtual de aprendizaje. Y en relación a la información que se selecciona, ¿sí? Es grupo de personas con diferentes niveles de experiencia, conocimiento y pericia, ¿sí? Eso estaba en el párrafo 3, así de manera textual, para caracterizar justamente la noción de comunidad de aprendizaje, ¿sí? Eso es adecuado. Pero aquí se hace como una especie de mix, ¿no? De collage entre ese aspecto, es decir, esa definición de comunidad de aprendizaje, y se agrega solamente el aspecto vinculado con la virtualidad con ese final muy breve que dice gracias a que utilizan las TIC, ¿sí? Y si bien eso era un aspecto que estaba en el párrafo 3, luego del conector por otra parte, ¿sí? Decía por otra parte, les leo el texto, su carácter virtual reside en el hecho de que son comunidades de aprendizaje que utilizan las TIC digitales en una doble vertiente y luego estaban los dos elementos, en este caso está bastante incompleto, ¿sí? Entonces, mejora respecto de la respuesta 1, pero aún falta un poco más para que sea considerada una adecuada respuesta de examen. Veamos entonces la opción 3. Primero, un elemento que no estaba ni en la 1 ni en la 2, ¿no? Pero que la 2 había mejorado a la 1, es según quiénes, ¿sí? Es decir, yo les decía, la respuesta tiene que ser autónoma de la consigna. La consigna no solo explicitaba cuál es el fenómeno, cuál es la entidad que debíamos definir, que es comunidad virtual de aprendizaje, sino que además pedía, ¿sí?, que se desarrolle en la respuesta la definición de comunidades virtuales de aprendizaje según dos autores en particular, porque podría haber otras definiciones de comunidades virtuales de aprendizaje según otras vertientes teóricas, según otros autores. Entonces, fíjense, la respuesta 3 comienza según Bustos y Coll, ¿sí? Es decir, hay una delegación enunciativa, se está delegando la enunciación a aquellas personas que escribieron el texto que yo estoy utilizando como fuente para responder esto. En este caso, entonces, después de según Bustos y Coll, tenemos ahora sí las comunidades virtuales de aprendizaje y no solo la comunidad de aprendizaje, que como dijimos no era del todo preciso en la respuesta 2. Y luego dice, son grupos de personas con diferentes experiencias, niveles y habilidades. Fíjense que aquí tenemos un trabajo de reformulación. En el caso de la respuesta 2,
cuando decía un grupo de personas con diferentes niveles de experiencia, conocimiento y pericia, era exactamente igual, o sea, estaban utilizando las mismas palabras que el texto fuente, y recordemos que si eso es así, se debe citar como una cita directa, ¿no? Con comillas, bueno, con sus respectivas características, y cuando no hago eso, es decir, uso una cita indirecta, debo reformular. Entonces acá vemos que hay un trabajo de reformulación en la respuesta 3. Las comunidades virtuales, dice entonces, de aprendizaje son grupos de personas con diferentes experiencias, niveles y habilidades que aprenden porque construyen conocimiento de manera colectiva y se ayudan mutuamente. Aquí está la información de manera precisa, pero a la vez no es idéntica al texto. Luego, otra oración que desarrolla más el aspecto virtual, ¿sí? O sea, el aspecto virtual de la noción de comunidades virtuales de aprendizaje. Dice, estas comunidades utilizan las TIC para facilitar el intercambio entre sus miembros y para promover el aprendizaje, ¿sí? Que eran las dos vertientes que se mencionaban en el texto. Y tenemos un cierre, ¿sí? Dice, de esta manera, Cole y Bustos definen el concepto comunidades virtuales de aprendizaje y lo diferencian de otro tipo de comunidades. ¿Ven? En esta última oración, que es un cierre, no se agrega información nueva, sino que se retoma la pregunta para poder cerrar la respuesta. Entonces tenemos un buen ejemplo de resumen de fuente explicativa como respuesta a una consigna de examen. Entonces, de haber visto las diferentes opciones de respuesta de examen como producto de la lectura de un texto expositivo explicativo, vamos a repasar los aspectos a tener en cuenta. Por un lado, es muy importante, como dijimos, poder identificar qué operación discursiva me solicita la consigna. Una lectura atenta de la consigna implica poder identificar esto. Es decir, no es lo mismo si a mí me piden que defina un concepto, que si me piden que compare dos fenómenos, que si me piden que dé un ejemplo, etc. ¿sí? Definir, comparar, ejemplificar son todas operaciones discursivas diferentes. Por otro lado, es muy importante la identificación de las diferentes voces, ¿sí? A lo que llamamos polifonía, que pueden aparecer en el texto fuente, ¿sí? Es decir, si yo tengo que responder a una consigna a partir de la lectura de un texto y ese texto tiene no solamente la voz de los autores, como fue el caso de el de Bustos y Cole que trabajamos recién, sino que además dentro de ese texto hay otras voces, al momento de yo producir una respuesta debo ser muy claro, muy clara en diferenciarlas, ¿sí? A esas voces. No puedo escribir una respuesta de examen que mezcle, ¿sí? esas voces diferentes, sino que tiene que quedar muy claro qué es lo que dicen los autores del texto y qué es lo que dicen los autores que aquellos autores del texto traen, ¿sí? Entonces nosotros podemos identificar esas diferentes voces en el texto fuente y luego debemos diferenciarlas muy claramente si es que necesitamos utilizar información de esos fragmentos. Y luego algunas características vinculadas con el estilo, ¿sí? Ahora las voy a mencionar y en el próximo video, en el que vamos a trabajar con otro texto y de manera muy detallada cuáles van a ser los pasos a seguir para poder resolver el trabajo práctico número 1, en ese texto que trabajemos en el próximo video, estas tres características de estilo que ahora les voy a mencionar las vamos a ver con ejemplos. Una de ellas es el empleo de la tercera persona, ¿sí? Es decir, cuando yo produzco un texto expositivo explicativo, como es el caso de la respuesta de examen, debo mantener la objetividad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que evitar el uso de verbos y pronombres en primera persona gramatical, sino que utilizo la tercera persona. Lo que importa en los textos predominantemente explicativos no es la posición del enunciador, sino la información que se transmite. Entonces, para enfocarme en esa información que se transmite y no dejar ninguna marca de la posición del enunciador, debo emplear
verbos y pronombres en tercera persona. Pero hay otros recursos que me sirven también para sostener este efecto de objetividad en los textos predominantemente explicativos. Una son las nominalizaciones, esto de convertir verbos en sustantivos, ya lo vamos a ver en detalle. Y otro recurso son las estructuras impersonales y también las oraciones construidas en voz pasiva, ¿sí? Se trata de todos elementos de estilo que tienen como objetivo en los textos predominantemente explicativos poder eliminar, poder borrar, que no se vea ninguna marca de subjetividad, es decir, que de la lectura de esa respuesta de examen no se desprenda cuál es la posición del enunciador. Lo que importa es la información a transmitir. Continuamos entonces en el siguiente video.